La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho y un minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Ya nos escucha Arequipa en Radio San Martín, Cusco nos escucha a través de Radio Veritas, Ucayali a través de Radio Cepagua, La Convención a través de Radio Quillabamba, Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios, Chimbote a través de RSD Radio Santo Domingo, Lima a través de Radio Santa Rosa, y todo esto es la red Sodomco, y nuestros amigos de Ayacucho que nos escuchan a través de La Voz de Ayacucho, y de Huánuco a través de Radio Huánuco 94.7. Estaba leyendo. Bueno, ¿Cómo está, muy Rosa buenos María? días, amigos. Se acabó el misterio, por lo menos ayer a las 4 de la tarde concluyó el misterio. Los ministros han juramentado, los invitados a la juramentación ni siquiera sabían quiénes iban a juramentar, así de misterioso ha sido el asunto, y sobre todo ha sido misterioso, eso se ha reconstruido después, porque en algunos casos se ha cambiado muchas veces de candidato o candidata, o se ha ofrecido carteras a personas que han aceptado y luego se les ha dicho que no. Parece que el caso más crítico en esta práctica ha sido el caso de educación. En este caso ya había aceptado una profesional de nombre Flor Pablo, que por supuesto había aceptado ser ministra de Educación. Sin embargo, fue desembarcada a último minuto. Me dicen que por grupos conservadores que están tratando de tomar esta bandera de la educación, no para que su hijo aprenda más, señora, sino para que su hijo no sea homosexualizado por las fuerzas satánicas del mar y tonterías por el estilo. Pero en fin, al fin se colocó a un ministro que parece ser que sí, también puede dar perfectamente la talla en el manejo educativo. ¿Qué cosa tienen en común? Yo he estado pensando desde ayer, ¿qué cosa tienen en común estos ministros? Bueno, a primera impresión, poco. El ministro de Trabajo, Cristian Sánchez, es una persona que viene de la izquierda, que tiene una vocación pro trabajador, antiempresario, que está en contra de la flexibilización laboral, en contra de la eliminación de la estabilidad laboral absoluta, en favor de más derechos, más rígido aún el empleo. Yo no creo que tenga absolutamente nada en común con Daniel Córdoba, que es una persona que viene del mundo de la inversión, de la actividad privada, que más bien está a favor de la flexibilización laboral. O sea, y Francisco Ismos, que es un abogado que viene del sector privado, del sector energía y minas por muchos años, y a quien yo conozco personalmente hace muchos años, no creo que comulgue mucho con las ideas del ministro de Trabajo. Es decir, los sectores productivos están en manos de personas que no tienen ninguna comunión, digamos, con el ministro de Trabajo, con el cual deberían tener alguna, ¿no es cierto? La otra característica común es que de los 17 puestos, 7 son viceministros. Viceministros, casi todos de la era Zavala. Entonces, el señor Vizcarra ha recurrido a lo que ha tenido a mano. Eso es lo que hay que decir. En una era de crisis de partidos políticos, donde los partidos no tienen cuadros, eso ya lo sabemos, y muchas veces no hay ni siquiera partidos, no se puede recurrir al partido. La preocupación que tuvimos muchos de que esto se iba a fujimorizar venía del hecho de que el fujimorismo, teniendo 72 congresistas, ¿no es cierto?, podía proveer, ¿no es cierto?, de algunos cuadros, entre comillas, aprobados, sino propios, aprobados por el fujimorismo. Lo cierto es que se ha recurrido a viceministros, y miren la cantidad de viceministros que hay. Por ejemplo, los que no son viceministros han tenido cargos importantes dentro En la gestión pública. Todos. Todos. Excepto Daniel Córdoba y Francisco Ismoes. Pero todos los demás han tenido cargos importantes en la gestión pública, si no han sido viceministros. Entonces estamos hablando de bastantes cosas interesantes. Por ejemplo, tenemos Roger Valencia, ha sido viceministro de Turismo, ¿no es cierto? Clarísimo, ministro de Comercio Exterior y Turismo. El señor ministro de Educación, él ha sido director de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica. No ha sido ministro, pero tiene un cargo de dirección nacional.
El ministro de Transportes y Comunicaciones, ese ha sido ex ministro, no solo vice, ex ministro de Vivienda con este gobierno. La ministra de Cultura ha sido ex viceministra de Interculturalidad. La ministra de Salud, que ha sido duramente cuestionada por los médicos ayer, ha sido viceministra de Salud en la época de Patricia García y jefa del Instituto Nacional de Salud, que no es un instituto que sea poca cosa, ¿no es cierto? El general el general de la Policía Nacional del Perú, que es ministro del Interior, ¿no es cierto? El señor, acá lo tengo siempre, Mauro Medina, es ex viceministro de Orden Interno, también, ¿no es cierto? Tenemos que en Defensa Nacional, el general Huerta ha sido ex viceministro de Políticas para la Defensa. Después tenemos que, también tenemos, por ejemplo, en Ambiente, la señora Fabiola Muñoz ha sido exdirectora de CERFOR. CERFOR es, digamos, un organismo público descentralizado muy importante, ¿no? Luego tenemos que en Relaciones Exteriores, el señor Popolicio ha sido pues viceministro de Luna, viceministro de José Antonio García Belaúnde. Es decir, hay un ministro, exministro, hay 7 ex viceministros. Entonces tú dices, bueno, este es ¿qué más tecnocrático que esto? No se me ocurre. Y algunos, los que no son viceministros, directores de organismos públicos descentralizados del Estado. Entonces, esto no es un gabinete nuevo. ¿Ah? No es nuevo. No es nuevo en el sentido que sea gente que no ha pasado por el Estado. Como repito, salvo los ministros vinculados con sectores productivos. El resto, toditos han pasado por el Estado, ¿no es cierto? Bueno, hay que decir que el ingeniero Piqué es más bien una persona del mundo académico, ¿no? El ministro de Vivienda es ingeniero civil, pero director del Centro Peruano Japonés de Investigación Sísmica, ¿no? Y es básicamente docente. Pero el resto, todos son, la ministra de la Mujer, me estaba olvidando también, ex viceministra. Entonces, tú dices, bueno, han recurrido a lo que tienen a mano. ¿Qué es lo que tienen a mano? El gabinete en el que estuvo Vizcarra. En el gabinete en que estuvo Vizcarra conoció a ministros y a viceministros. Entonces ha ido sobre los viceministros, básicamente, y sobre un ministro. Un ministro, 7 viceministros. Fuerte el componente de funcionarios públicos. El caso de Eresi es el único caso en el cual tenemos a una persona con actividad política previa, aun cuando él ha sido también funcionario público, es alcalde de San Miguel, del 2003 al 2014, o sea, ha sido 11 años alcalde, claro, 11 años, 12 años alcalde de San Miguel, ¿no es cierto? Entonces, sí es una persona, intentó ser alcalde de Lima, tiene una trayectoria política, vino del PPC originalmente, después se pasó a Peruanos por el Cambio, y hoy básicamente es un independiente, ¿no? Porque si es que Peruanos por el Cambio todavía existe, ¿no? No, bueno, Cheput ha dicho que existe y que Pedro Pablo sigue liderando. Bueno, eso decía él de Toledo también, ya cuando el partido agonizaba, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una percepción particular, pero no hay, pues, en el fondo, estructuras partidarias organizadas que puedan proveer de cuadros. Entonces, gabinetes políticos no pueden haber si no hay partidos políticos. Y como no hay partidos políticos, no sé de dónde van a sacar gabinetes políticos. Ahora, personas que han pasado por la administración pública, todas las de este gabinete, en altos cargos, sí. Eso está clarísimo, eso es lo que los une, ¿no? Ahora, personas con visiones completamente distintas, también. También el ministro de Trabajo no tiene relación alguna, reitero, con el ministro de Producción, en absoluto. No sé cómo va a funcionar eso, ¿no? Ahora, luego han habido ayer ya varias discrepancias con nombramientos particulares. Ya adelanté la ministra de Salud. Muy cuestionada. Por los médicos, porque dicen que como viceministra, la ministra García no hizo una buena gestión, al margen de sus ideas particulares, porque ya la han estado acusando de proabortera o tonterías por el estilo. Yo puedo entender el tema de gestión, lo que no entiendo son los prejuicios ideológicos. También hay alguna preocupación con por ejemplo, el ministro de Defensa, que ha sido viceministro, cierto, pero es uno de los que firmó el acta de sujeción con Montesinos. Entonces, obviamente a todos los obligaron a firmar, efectivamente están en una situación en la cual fueron obligados a hacer algo que no querían hacer, pero de todas maneras está ahí la discusión, ¿no? En fin, no sé
¿Qué otras cosas tienes tú? Edwin Herboso López nos dice, los médicos están molestos Molestos. por que siempre ningunean a las enfermeras y ahora una es ministra. Pero en le habrá desarrollo hecho e inclusión en el social. tema, sí. En desarrollo e inclusión social en MIDIS hay una enfermera y doctora en antropología. Ujú. O sea, son dos carreras, ¿no es cierto? Especialista en gestión de políticas públicas y programa de desarrollo social. Y hay otra médico cirujana que es la ministra de Salud, ¿no? Ahora, si llegará el día en que una enfermera sea ministra de Salud, para que les den mucha cola a los médicos y se aprendan a ser un poco más humildes, ¿no? Habla de Jerezi, nos piden. Bueno, el problema de Heresi es complicado. Yo lo había dejado para el final porque es complicado, como digo, esto no obedece, creo yo, a una estructura partidaria ni a una cuota, porque no hay una cuota aprista, no hay una cuota fujimorista que yo pueda observar, no hay una cuota de Acción Popular, no hay una cuota de APP, salvo que uno diga que Villanueva es APP, Heresi es Peruanos por el Cambio, y bueno, y nuestro presidente Vizcarra, su papá era aprista, ¿no? No se me ocurriría de dónde sacar esas cuotas. Pero lo que sí pasa con Heresi es que Heresi tuvo una opinión, declaraciones fuertes en enero de este año a favor del indulto de Alberto Fujimori. Al margen de sus amistades, porque yo respeto que la gente pues sea amiga de sus amigos en las buenas y en las malas, es público y notorio. El señor Heresi es muy amigo de Alex Curi, que ha hecho trabajo municipal en el Callao, de la provincia de Callao, durante muchos años fue secretario general de la región Callao. Entonces sí, efectivamente hay tiene ahí una, digamos, una relación que puede ser vista por la opinión pública como negativa, porque efectivamente Alex Curi está en la cárcel, o sea, no, y Félix Moreno está procesado, entonces sus amigos chalacos pues están en problemas, ¿no? Yo creo que ser ministro de Justicia, para lo único que puede servir es para mejorar las condiciones carcelarias, pero no saca a nadie de la cárcel, por si acaso ayer leía, viene a sacarlos de la cárcel. No, el ministro de Justicia no puede sacar a nadie de la cárcel, lo tiene que hacer un juez. ¿Puede mejorar a través del INPE las condiciones carcelarias? Sí, puede mejorar, pero para todos, ¿no? No solamente para los que están ahí ahora. Eso por un lado. Y por otro lado, podría tramitarse un indulto presidencial a favor de sus amistades. Bueno, de los condenados sí, pero tendría que haber pues alguna razón de fondo para justificarlo. En todo caso, el tema que a mí sí me preocupa es el caso de Alberto Fujimori, porque él se manifestó absolutamente a favor de una resolución de indulto que es nula por donde se la mire, como se lo dijo claramente al presidente Pedro Pablo Kuczynski y al señor Vizcarra, claramente Marisol Pérez Tello, cuando fue ministra de Justicia. Se lo dijo a todo el gabinete. No se puede. Se lo dijo a Fernando Zavala. No se puede. No tienen las condiciones para ser indultado por razones humanitarias. ¿Podemos hacer algo a nivel continental? Sí, podemos hacer algún tipo de tratado continental para tratar casos especiales de gente mayor de tantos años. Sí, pero solos no nos podemos mandar a desafiar, ¿no es cierto?, la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, y Heresi, y sobre esta materia, se le pregunta el día domingo, y lo único que hace es balbucear y decir que el Perú va a cumplir todos los tratados que ha suscrito. Obviamente, ¿no? No se me ocurre otra cosa, ¿no? Y bueno, eso es lo que les puedo decir de lo que he visto en el gabinete. Lo otro es un discurso un poco sonzón. Discúlpenme que use la palabra, ¿ya? Pues ya estamos viejos para que nos digan todos unidos, sin odios ni rencores, nos vamos a agarrar de la manito y vamos a trabajar juntos. Así no funciona el Estado, ¿no? El señor César Villanueva ha dicho que los funcionarios van a ir, que no puede ser que un funcionario que tenga agua vaya a resolver el problema de las personas que no tienen agua. Entonces se van a tener que ir a vivir con la gente que no tienen agua para que resuelvan el problema. Ah, qué bonito suena. Ya, entonces el señor ingeniero Piqué, que es un hombre mayor, ¿no es cierto?, va a tener que ir a vivir, ¿no es cierto?, con la gente que no tiene agua hasta que tenga agua. ¿Esa es la idea del señor César Villanueva? Eso es un absurdo, pues. ¿No es cierto? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Hay formas de frasear las cosas que son un poco más felices, ¿no? No, yo creo que decirle a la gente que no te preocupes, que el ministro viene a vivir contigo hasta que tú tengas agua, es bastante disparatado considerando la cantidad de peruanos que no tienen agua, ¿no? Y que desde el escritorio no se resuelve nada. Desde el escritorio se resuelve mucho. Se resuelve, por ejemplo, entregar la plata que hay que dar para hacer la obra. Se resuelve, por ejemplo, quién va a ser el postor en la licitación. Todo eso se hace desde un escritorio y eso le toca hacer a un ministro. ¿No es cierto? Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Hay muchas preguntas de ustedes. Me marcan la pausa y regresamos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 18 minutos, estamos a través de la red Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, conectados con Arequipa a través de Radio San Martín, con Chimbote a través de RSD Radio Santo Domingo, con Cusco a través de Radio Veritas, con Ucayali a través de Radio Cepagua, con Lima, en Lima a través de Radio Santa Rosa, en la Convención a través de Radio Quillabamba, en Puerto Maldonado, con Radio Madre de Dios. Ya estamos unidos, Rosa María, continuamos con el programa. Bueno, hay varios retos para este gabinete, pero también vamos a seguir hablando de algunos de nuestros nuevos ministros que, como dice José Alejandro Godoy en un largo post que les recomiendo, presentan más incógnitas que certezas, ¿no? Porque no son personajes conocidos, aun cuando han estado muchos años en la administración pública. Y que, reitero, la mayoría, digamos casi la mitad, han sido o ministro o viceministros del gabinete Zavala. Entonces son muy de hace poco. Por ejemplo, el embajador Néstor Popolicio, ustedes recordarán, ha sido viceministro del canciller Luna, ¿no es cierto? Hay ahí noticias vinculadas a un traslado de dinero desde el Torretagle al Servicio de Inteligencia en 1998, ¿no es cierto? Y la expedición de un pasaporte diplomático a Vladimiro Montesinos, ¿no es cierto? Y por supuesto la historia con Francia, que se las he contado yo, ¿no? Este señor creyó que Ollantumala y Nadine Heredia se iban a asilar en la embajada de Francia, ¿no? Y prohibió a los diplomáticos peruanos ir a la embajada de Francia el año pasado, el 14 de julio, pero no le dijo nada, su canciller, no él, no le dijo nada al presidente de la República, que sí se presentó, un papelonazo, ¿no? El ministro de Defensa, que ha sido viceministro ahorita, viceministro durante la gestión de Jorge Kisik, o sea, en el gabinete de Mercedes Arauz, se le cuestiona por haber firmado el arte de sujeción, lo cual les estaba contando, ¿no es cierto? Entonces es complicado. David Tuesta, que es el ministro de Economía, es muy ortodoxo, o sea, no es una persona que viene de un sector más social, no, es un ortodoxo económico. De nuevo, ¿cómo se va a llevar con el señor Cristian Sánchez? No tenemos ni idea. Aparentemente ha sido recomendado de Luis Carranza, ¿no es cierto?, con el que ha trabajado en varios temas en la CAF, en la Comisión Andina de Fomento, ¿no es cierto? El señor Mauro Medina, que es viceministro, él fue viceministro de Orden Interno durante la gestión de Daniel Urresti. O sea, en realidad es un poquito más allá, está en retiro desde el 2010. Tiene buena fama, vamos a hablar ahora con Fernando Rospigliosi para que nos lo confirme, ¿no es cierto? Y ojalá, no sabemos si va a retomar los esfuerzos hechos por Carlos Basombrío, porque esa era una reforma en marcha, ¿no es cierto? El caso de Daniel Alfaro es complicado, porque Daniel Alfaro llega al Ministerio de Educación por de la mano de Jaime Saavedra, pero solo llega a trabajar con Jaime Saavedra 2 meses. Nada más. A Jaime Saavedra lo votan, a él lo hacen director general de Educación Técnico Productiva y Superior Tecnológica y Artística, ¿ya? Y a él lo votan, también a Alfaro lo vota Idel Wexler, ¿ya? Entonces, pero ha pasado también por Mincentur y por el Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? Entonces, es interesante porque no es un conservador en temas de género, en toda esta tontería, pero vamos a ver cómo funciona. Lo cierto es que es curioso, ¿no? Lo contrata Saavedra, lo vota Wexler y ahora es ministro de Educación. La vida da vueltas, como decían ayer en el Twitter. Silvia Pesá es la candidata Cuco, acá dice Alejandro. Alejandro es el Cuco. Por un lado de los médicos, ¿no es cierto? Y por otro lado, porque tiene una especialidad en salud reproductiva y sexual, ¿no es cierto? Ella hizo su especialidad en Israel. Entonces, claro, va a recibir harto embate conservador. Parece la primera víctima, ¿no? Ha sido viceministra también de la gestión de Patricia García en el gabinete Zavala. Cristian Sánchez en trabajo tiene una reputación de ser muy conocedor del sector. Eso sí, no hay ninguna discusión. Es más, fue jefe de SUNAFIL, de que es la Superintendencia Nacional de Formalización e Inspección Laboral, ¿ya? Entonces, él ha sostenido siempre que los sobrecostos laborales pues no existen y son un producto de la imaginación de los empresarios. Es la persona más de izquierda. Yo les decía ayer,
Si a la Confiep debe estar llorando, puse en Twitter, porque si no les gustan los rojos, este es rojo como un rocoto, o sea que no creo que les guste mucho, ¿no? Y no sé cómo se va a llevar bien con el ministro de Economía y con los ministros de Producción, ¿no es cierto? Gustavo Mostajo, que va a Agricultura, lo que se sabe es que es un técnico que viene de Senasa, ¿no? Y ha sido agregado agrícola en Brasil, ¿no? Salvador Heresi, bueno, ya sabemos todos los temas que hemos mencionado, el tema de las amistades peligrosas, su gusto por los bailes, ¿no es cierto? Y un entorno de tendencias muy conservadoras. O sea, él es muy amigo de una señora que difama en internet, ¿no es cierto? Y que ahora recién me entero pues que era tremendamente católica, uno nunca sabe esas cosas, ¿no? Pero que yo la haya visto, no, pero en fin. Daniel Córdoba es complicado su posición también, porque acuerden ustedes que quiso ser candidato presidencial del PPC, sacó unos tremendos avisos en el periódico, y obviamente en ese entonces el señor Carlos Castro, presidente del... No es Carlos Castro, es Castro de apellido, pero no es Carlos, me estoy equivocando. Bueno, se lo comió vivo con zapatos y todo. O sea, le hicieron ¿cómo les explico? Una ofensiva desde el PPC absolutamente brutal, que lo puso fuera del juego, completamente fuera del juego. Se ha dedicado a temas muy privados. Ha trabajado en 2 universidades, en la UPC y en la Pacífico, y sus temas son netamente privados y de relaciones públicas. Ese es su margen de experiencia, además de ser economista. Pero sí, acá dicen, se menciona que su carácter, dice, es un carácter poco proclive a críticas. Yo lo he tenido que bloquear en internet, en Twitter, porque me insultó. Sí, lo tengo bloqueado, sí, y hacer que sea ministro no lo convierte en una mejor persona, ¿no? O sea que espero que comience a hacerlo, pero sí, porque cuando lo vocearon para ser jefe de SUNEDU, yo dije que tenía que ser una mala información, porque no era una persona que tuviera, ¿no es cierto?, salvo haber sido decano de Economía, ¿no es cierto?, para ser jefe de SUNEDU, no le veía, pues, no sé, ¿no?, las características necesarias. Un escándalo. Entonces, bueno, está bloqueado. Ya está. Roger Valencia, como contaba, ha sido hasta ayer el viceministro de Turismo y Comercio Exterior. Entonces dice, hasta ayer, o sea, hasta ahorita. Francisco Ismoes ha sido gerente de minera Milpo y ha trabajado muchos años en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ¿no es cierto? Y él es un minero, digamos, un abogado, porque es abogado de la Católica, muy vinculado a la minería. Ojalá que se revitalice el sector, porque lo que se necesita es mucha inversión. El mismo ministro Edmer Trujillo, el que juramentó en la clandestinidad, ayer volvió a juramentar como Dios manda, ¿no es cierto? Y es una persona de absoluta confianza en Martín Vizcarra. O sea, si lo trae de ministro de nuevo, cuando había salido del gabinete Zavala, es por algo, ¿no? Javier Piqué es un profesor, como decíamos, de la UNI, con mucha experiencia en todo lo que es sismoresistencia, ¿ya? Como todos los expertos casi que trabajan en el Instituto Peruano Japonés, es de su especialidad, ¿no es cierto? Y Ana María Mendieta ha sido viceministra de la Mujer con Carmen Omonte y Marcela Guaita. O sea, ella viene de la época de Toledo. De la época de Toledo, pero es como se dice, una persona del sector, ¿no es cierto? Es una sectora del sector. Y Fabiola Muñoz, como les decía, ha sido directora ejecutiva de Serfor, ¿verdad? Ahora, ha tenido algunas críticas de ONGs porque autorizó la venta de una madera que estaba incautada por su procedencia, ¿no? Entonces, hay ahí, abogada también tiene, digamos, algún nivel de crítica. Patricia Balbuena regresa al sector, fue viceministra de Interculturalidad, ella fue la que realizó los primeros procesos de consulta previa en el país, es profesora de Escuela de Gobierno de la PUC, acá dice José Alejandro, también soy docente, ¿ya? Y ha sido directora del programa Cuna Más, pero hasta hace muy pocos días, o sea, viene también del sector público. Midis tiene a la señora Liliana La Rosa Huertas, que es la actual decana del Colegio Nacional de Enfermeras. Ya ha trabajado en Servir, en APSI, en el Ministerio de Salud, docente de la Escuela de Gobierno de la PUC, y según Infogop, es militante de Frente Amplio, ¿no? O sea, lo cual, igual que Cristian Sánchez, podría ser la otra, digamos, ficha de izquierda que hay dentro del gabinete. Eso es lo que tenemos
hasta ahora, como ustedes verán, bien variopinto, pero con un alto componente, a ver, no les va a gustar la palabra, tecnocrático, pues, si todos vienen del sector público, o la gran mayoría, ¿de dónde más los van a sacar? De los que han administrado el Estado en los últimos años. Eso es. Así es. No hay más. ¿A dónde buscas? Debajo, pues, o sea, el que se fue, ¿quién dejó debajo? Tal, es bueno ya, listo. Y esa es la historia. Así estamos de ministros hoy. Esperemos que hagan un buen trabajo en su conjunto y de manera individual, y que si el Congreso tiene algo que criticar, critique, pero para bien, ¿no? No con el ánimo de tumbarse ministros por tumbárselos, sino para, digamos, para finalmente tener un buen esquema de crecimiento. Creo que el Perú necesita con mucho ímpetu. David Tuesta ha tuiteado hace unas 7 horas, ministro de Economía, lo siguiente: vengo a darlo todo por mi país, me sumo al gran equipo del MEF. Eso quiere decir, me sumo es que no va a hacer cambios, se queda con la misma gente que hay probablemente. El país requiere romper la actual inercia. Bueno, eso ya todos lo sabemos. Requerimos crecer más y con responsabilidad. Gracias a Martín Vizcarra y a César Villanueva por la confianza, ¿no? Acá está, dicen que José Alejandro Godoy ha hecho su álbum Panini con las figuritas de los ministros. Nosotros vamos a llamar en un instante a Fernando Rospigliosi esta mañana, después de la pausa, justamente para preguntarle sobre el gabinete y en particular sobre el ministro del Interior, porque queremos saber si van a haber cambios o no ahí. Hay un trabajo en marcha. Es difícil a veces que los trabajos continúen en el Perú. Eso es una de las grandes preocupaciones. Y por el otro lado, gracias, me dice Raúl Castro, el presidente del PPC. Castro, se me fue el nombre. Raúl, estaba poniendo el nombre de nuestro editor de la República. Muy bien. Entonces, vamos a la pausa y nos estamos con Fernando Rospigliosi para hablar del Interior y de los otros ministros. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 33 minutos, ya estamos con todo el Perú a través de la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, y también ya está en la línea telefónica nuestro invitado, el señor Fernando Rospigliosi, para hablarnos sobre el nuevo gabinete ministerial. Muy bien, buenos días, Fernando. Buenos días, Rosa María. Bueno, una primera pregunta que todos quisieran saber es ¿cuál es su opinión del nuevo ministro del Interior? Usted es una persona que conoce el sector y bueno, hay cierta preocupación. Bueno, yo lo conozco al general Mauro Medina desde que era coronel. Mi opinión sobre él es muy buena. Es un oficial que ha tenido una carrera destacada, es un hombre honesto y creo que podría hacerlo bien. Ojalá que tenga el respaldo necesario y pueda hacer las cosas que se necesitan. En fin, me parece que es una buena decisión ponerlo a él en el Ministerio del Interior. ¿Continuará con algún trabajo? ¿Usted cree que habrá una continuidad? Porque la gente, si ve algún resultado, quisiera verlo en continuidad, y a veces los ministros del Interior cuando llegan quieren refundarlo todo de nuevo. ¿Habrá continuidad? Mira, no lo sé, no tengo idea de eso, es difícil decirlo, porque en realidad, lamentablemente, en el Ministerio del Interior no existen políticas definidas. No es como el Ministerio de Economía, digamos, que tiene una burocracia más o menos estable y hay líneas maestras tratadas desde hace décadas que funcionan más o menos, no importa el cambio de ministro, no importa el cambio de gobierno. El Ministerio del Interior, desgraciadamente, no es así. No hay una política definida, no hay una política de gobierno, no la tenía PPK y obviamente no la tiene Vizcarra. Usualmente los presidentes no se ocupan del tema, salvo cuando ven algún asunto de popularidad de por medio. Entonces, no sé, vamos a ver. Medina conoce el sector, como digo, ha sido un policía por décadas. Y bueno, yo creo que hay cosas fundamentales que hay que hacer y que no se han hecho. Ahora, durante mucho tiempo se discutió y se dijo que era mejor la presencia de civiles en el cargo de ministro, digamos,
que de policías en retiro. ¿Eso es así? Sí, yo siempre estoy con esa posición, pero en fin, probablemente el gobierno de Vizcarra no ha tenido nadie a mano, pero también hay un problema, ¿no? Muchas veces se pone a algunos civiles por asuntos políticos en ese ministerio. En el gobierno aprista ocurrió con frecuencia y hay algunos civiles que hacen desastres y Sí. usualmente cuando hay gente ignorante lo que hacen es dejar que la policía se maneje por sí sola. Eso ha ocurrido con mucha frecuencia en el país. Así que en este caso, en fin, veremos. Como digo, yo tengo expectativas de que pueda hacerlo bien el general Medina. Esperemos, además. Bueno, sobre el resto del gabinete, ¿qué impresión inicial? Mira, confieso que a la mayoría no los conozco, como creo que gran parte del país, por los currículos que han sido puestos en conocimiento a través de la prensa. Parece que, bueno, todos o la mayoría son personas destacadas que han tenido un papel significativo en sus respectivas profesiones, pero hay que verlos ahora al frente de este gabinete. Creo que hay una diferencia sustancial con lo que fue llamado el gabinete de lujo de Pedro Pablo Kuczynski, que tenía aparentemente muchas figuras renombradas y que al final resultó muy malo, por lo menos en la calificación que le dio la ciudadanía a la gestión, al trabajo de ese gobierno, fue muy malo. Entonces, esperemos, esta vez no hay tantas expectativas, no se trata de un gabinete de lujo, esperemos que los resultados sean mejores que los del gobierno anterior. Así es. Ahora, la mayoría, tenemos un exministro, un ex primer ministro, 7 viceministros, por lo menos 2 ex jefes de OPDs importantes. Digamos, es un gabinete en el cual se ha recurrido al Estado para poder conformarlo, al mismo funcionamiento del Estado en su mayoría. ¿Eso implica pues que hay una gran debilidad para buscar gente más allá de las oficinas del sector público? No sé cuál habrá sido el criterio, pero quizás, estoy aventurando, especulando, no sé si será así, pero quizás con toda esta historia que ha habido respecto a la puerta giratoria, a los intereses privados, cuya máxima expresión sin duda es Pedro Pablo Kuczynski, y yo creo que es una exageración ese tipo de críticas. No todos son como Kuczynski, no todos los que provienen del sector privado hacen negocios mientras son funcionarios, al contrario, pero creo que quizás haya podido pesar ese criterio para escoger a un número significativo de ministros entre gente que ha trabajado por lo menos durante un tiempo en el sector público, aunque al parecer también todos, o la mayoría digo, no todos, tienen una trayectoria en el sector privado, ¿no? Claro, pero acá, le digo, la mayoría tiene una sectora más bien del sector público, salvo algunos casos que tienen que ver con los ministros de sectores productivos. El ministro de la Producción, Daniel Córdoba, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ismoes, provienen del sector privado, ¿no? El ministro David Tuesta de Economía viene de la CAF y del sector, digamos, de organismos internacionales. Pero todos ellos tienen una visión más o menos ortodoxa de la economía, pero no así el ministro de Trabajo, por ejemplo, que es un ministro que no cree que haya rigidez laboral en el Perú y que no cree que haya sobrecostos laborales y que no cree que haya que cambiar nada en lo cuanto refiere a derechos de los trabajadores. ¿Cómo se van a entender estas personas? Bueno, en el caso de trabajo, mucho se ha dicho que es importantísima la reforma laboral, pero la verdad es que nadie la ha hecho, ni Kuczynski, ni los gobiernos anteriores, ni nadie, porque es impopular y difícil de llevar adelante. Creo que en ese sentido este gobierno difícilmente va a emprender algún tipo de reforma y menos la laboral, teniendo en cuenta que es un gobierno débil, que no tiene bancada, que no tiene partido
y que va a tener que manejarse con mucho cuidado y delicadeza. Así es que por ese lado realmente no creo que vaya a haber ni siquiera intentos de cambio, ¿no? Lamentablemente es así, pero esa es la realidad política y creo que a cualquiera le hubiera ocurrido en esas circunstancias. Claro, la ausencia de partidos, porque en realidad pocos partidos tenemos, y Vizcarra no tiene ninguno, porque Peruanos por el Cambio probablemente hasta se cambie de nombre, ha hecho que no hayan cuotas partidarias en este gabinete, ni nada que se les parezca. Tal vez sí vetos, pero no cuotas, ¿no? ¿Cómo se explica entonces la presencia de Salvador Heresi en un ministerio tan complicado como el Ministerio de Justicia, teniendo en cuenta que viene el tema del indulto de Alberto Fujimori? No sé, la verdad es que no sé si habrá habido alguna negociación, acuerdo, conversación con Peruanos por el Cambio, que es de donde proviene Salvador Heresi. La verdad es que no tengo idea. A mí me ha sorprendido, pero en fin, una de las características de Heresi es que tiene trayectoria política, ha sido alcalde, ha sido militante del PPC, y bueno, congresista. Y yo creo que ese es un déficit importante del gobierno de Vizcarra, Claro. que repite el error de Kuczynski. Exactamente. Se le decía... El único político es Heresi, digamos. El empresarial tenía un déficit de política. Y bueno, este gabinete también, solamente Heresi y Villanueva tienen trayectoria política. Entonces yo creo que ese es un problema, ¿no? Así es, o sea, efectivamente, salvo el primer ministro y el presidente, el único que tiene trayectoria política es Heresi. Todos los demás son básicamente burócratas, gente que viene del sector público, ¿no? Así es, y ojo que este gobierno necesita mucha política, porque como sabemos pues no tiene ningún sustento, entonces requiere negociar, conciliar, conversar, pero también plantarse firme cuando sea necesario, y eso requiere cierta experiencia y capacidad política. Ahora, bueno, es evidente que le van a dar el voto de investidura sin ninguna duda, porque el Congreso no se atrevería en esta ocasión a censurar este gabinete, porque simplemente tendría 2 censuras en su haber, aunque las quieran contar de otra manera, pero no puede liquidarse el Congreso, o sea que le van a tener que dar de todas maneras la confianza, la investidura, digamos, pero de ahí para adelante sí pueden haber pues de nuevo a algunas víctimas individuales, ¿no? Y ahí comenzar de nuevo una espiral, digamos, de ataques entre el fujimorismo y el gobierno. Podría ser, pero yo creo que por lo menos al principio eso no va a ocurrir, porque ya sabemos pues que ellos, los queiquistas y varios grupos, son responsables de que Vizcarra esté en el gobierno. Ellos forzaron la salida de Pedro Pablo Kuczynski, entonces van a tener que sostener a este gobierno por lo menos durante un tiempo. Y si ocurriera eso, de que empiezan a golpear por aquí y por allá, ahí tendría que demostrarse la entereza y la muñeca de Vizcarra y de Villanueva para pararse firmes, ¿no? Y recurrir a la opinión pública y enfrentar cualquier intento de avasallamiento, porque si se dejan avasallar, yo creo que están liquidados, les va a ir muy mal. Bueno, muy bien, esperemos eso también para que pueda haber un gobierno y la gente pueda tener un poco de prosperidad y paz en los próximos meses y sacar adelante al país. Muchísimas gracias a Fernando Rospigliosi por estar con nosotros esta mañana, dándonos unas pinceladas iniciales de este gabinete Villanueva. Vamos a una pausa. Todos me están preguntando sobre el caso de Yesenia Ponce. Un escándalo. Ya regreso por eso, volvemos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 47 minutos, estamos a través de Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, RCD en Chimbote y Radio Santa Rosa en Lima, Huánuco a través de Radio Huánuco FM y La Voz de Ayacucho en Ayacucho. Bueno, vamos a hablar un poco de Yesenia Ponce, pedido el público. Te están pidiendo todos. ¿Qué esperaban? a ver, sinceramente, ¿no? Como dicen, con la mano en el pecho y la otra en el bolsillo derecho. ¿Qué esperaban? O sea, miren, Keiko Fujimori tiene un problema central en el Congreso, que es no perder un solo voto de los de ella. Yesenia Ponce ha comprometido su lealtad
con la señora Keiko Fujimori a cambio de que no la toquen en el Congreso. Eso es lo que llaman pues política, ¿no? Qué pena, ¿no? Eso no es política. Pero eso se llama pues política. Están haciendo política. Están salvando el voto. O sea, no hay forma, ¿no es cierto?, de que la señora Yesenia Ponce no haya cometido una conducta pues irregular. O sea, hemos escuchado los audios, hemos visto las investigaciones periodísticas. La señora Yesenia Ponce no tenía ninguna obligación de haber ido al colegio para ser congresista. Para ser congresista uno necesita tener 25 años y DNI, nada más. Pero, lamentablemente, por una cuestión, no sé, de ego, de vanidad, ¿no? Les gusta poner a la gente que por lo menos pues han terminado secundaria, ¿no? Yo he conocido casos de congresistas campesinas, andinas, que jamás... Pazzi, ¿no? Paola Arpasi nunca puso su educación completa porque tenía primaria incompleta, ¿no? Y no es la única. ¿Ya? Entonces, no hay ninguna necesidad de vanagloriarse con una educación que no se tiene. Pero lo que no se puede hacer es mentir, pues. Eso está clarísimo. Y Yesenia Ponce ha mentido. Está probado a través de innumerable prueba, ¿no es cierto?, de que además incluso le paga un dinero al director Está para el que voucher, mienta. está el voucher, El pago. Perdón, están los compañeros fantasmas, los nombres inventados de unas actas inventadas en un colegio inventado. O sea, todo es inventado, ¿no? Los compañeros fantasmas es uno de los últimos reportajes que sacó Sí. Cuarto Poder, muy bueno. ¿Ya? Entonces, que no existe ninguno, ¿no? Entonces, obviamente la señora ha mentido. ¿Mentir merece sanción en el Congreso de la República? No. Ese es todo. Así es el mensaje que le da el Congreso a todo el Perú. No. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Algunas personas me dicen, esto se puede manejar después de que termine su periodo. Fíjense, el problema es que el delito ya lo comete cuando se presenta al Congreso de la República, ¿no es cierto? Digamos el año 2016. Cuando ella termine su mandato el 2021, van a haber pasado 5 años. Entonces, falsedad genérica probablemente esté prescrito o esté por prescribir. Con lo cual, aun cuando le den una prescripción más larga porque es funcionaria pública, hasta que la procesen y la denuncien y todo, ya prescribió. ¿Ya? Entonces, a eso juegan, pues, porque saben, cosa distinta sería que el Congreso la desafuere, la ponga a disposición del sistema judicial y que el Jurado Nacional de Elecciones, con su procurador, la denuncie por falsedad genérica. Cosa muy distinta. Y ahí inmediatamente la señora es procesada y tiene una sanción. ¿Ya? Pero no puede ser, ¿no es cierto? Ustedes dirán, ¿pero qué es esto? Esto es la política en su peor cara. Es, yo necesito tu voto, porque resulta que tengo 58 votos. Eso es lo que tiene Keiko, y quiere recobrar sus 73. No va a poder recobrar los 73, pero va a trabajar todo lo que pueda en recobrar la mayoría de esos votos perdidos. ¿Cómo? Yo lo vengo anunciando hace meses, haciendo este tipo de maniobras, desaforando a los que necesita desaforar para poner accesitarios que le son leales y ir trepando de nuevo en el número de votos que tiene, hasta por lo menos tener 66, que es mayoría simple del Congreso. ¿Ok? Pero que lo va a hacer, lo va a hacer. No va a perder un solo voto. Entonces, aun cuando la gente diga qué horror, nada más miren cuándo lo hacen. El día que juramente el gabinete, para que pase piola, ¿no? Y ellos tienen el control de la Comisión de Ética. Tienen el control. Entonces, por más que alguien proteste, diga, no, fuera acá, listo. Entonces, es muy claro, al final de cuentas, pero muy claro, que acá hay un blindaje. Eso es lo que hay. ¿Por qué? Porque ese voto no se puede perder. Así de simple. ¿No es cierto? El fujimorismo, ayer el señor Becerril salió a decir que por qué desprestigian al fujimorismo. No Pues necesitan ser desprestigiados, ellos mismos se están desprestigiando. Pero claro, pues si hace una barbaridad así, ¿qué cosa quiere? ¿Que lo aplauda? O sea, es evidente que la señora Ponce mintió en su hoja de vida. Mintió, no hay más que decir. O sea, ¿no es cierto? No hay... Aquí hay ¿Qué te alguien escriben? me ha escrito una cosa muy graciosa. César Acuña y Joaquín Ramírez en este momento están desayunando en la tiendecita blanca. No sé si pedir la cuenta o salir corriendo. Nomás, sin pagar, ¿no? Ay, la gente es graciosa. ¿Qué conversarán? ¿Qué le estará pidiendo? ¿Cuál será? César Acuña y Joaquín Y Ramírez. Joaquín Ramírez, es una mezcla rara, Qué raro. ¿no? Es rara, es una Qué mezcla raro. rara. ¿En qué andarán? Así es la política, te van a decir de nuevo. ¿Ya? Pero,
es complicado entender la política en el Perú, porque uno dice, pero no puede ser, ha actuado pues irregularmente, ha mentido, ¿no? No está bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú le dices, sí, claro, pero ¿quién es su voto, pues? Y no solamente a ella, ¿Quién es su voto? sino también a Bartra, a Rosa Así Bartra, es. que también estuvo, pues, estuvo Olvídate, me Rosa Bartra ni con el pétalo en una rosa. amedrentando al fiscal. En medio de un Sí, allanamiento. a ella también han archivado el caso. Archivado, por favor, ¿no es cierto? Gino Costa lo ha puesto en su Twitter, ¿no? Comisión de Ética archiva denuncia contra Yesenia Ponzo con el voto dirimente del presidente que es de Fuerza Popular. ¡Qué vergüenza! Si esto no ameritaba sanción, entonces ¿qué? Urge debatir y aprobar el proyecto de ley efectivamente presentado por Alberto Belaúnde y Guido Lombardi que saca ética de las manos de los congresistas. ¿Cuál es el proyecto? Es decir, la Comisión de Ética, sí, la nombra el Congreso, pero son terceros. Ahora, claro, ahí pues hacen el cuoteo que les encanta, ¿no? Sí, Entonces, sí. uno para mí, uno para ti, uno para ti. No, es alucinante lo que pueden hacer. Le pides auxilio a otra, no sé, a otra entidad, a Hay alguien entidades más de honorables, prestigio, ¿no? De prestigio, honorables, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, es una cosa, pero impresionante lo que está pasando en el Perú, pero así es, pues. Y las otras cosas son las cortinas de humo, ¿no? El congresista Tucto de Frente Amplio ha salido a pedir el indulto de Abimael Guzmán. Entonces, ya no sé si reírte en su cara o hay gente que sale pues a pegarle como es posible. Yo me río, pues, porque es evidentemente una cortina de humo, pues. O sea, tienes que ser una persona descerebrada pues, para pedir, discúlpeme, el indulto de Abimael Guzmán, que es el responsable de 65.000 muertos en el Perú. O sea, no hay forma. O sea, si a Abimael Guzmán le pusieran una condena por cada muerto de su responsabilidad, no saldría ni en 500 años de la cárcel. Entonces, es absurdo. No está enfermo, igualito que otros, perdón, a diferencia de otros presos, goza de una cárcel bastante bien preparada para sus necesidades, no está con otros presos, está aislado, ¿no es cierto? Nadie lo va a matar, nadie le va digamos, su salud está bien cuidada, está mejor cuidada que cuando está en la clandestinidad, por eso que viven tantos años, ¿no es cierto? Y goza de todos los elementos, que quiere su lectura, tiene su visita, ¿no? ¿Para qué lo van a indultar? Por el amor de Dios. Para que forme otro movimiento terrorista. Esa persona es un peligro para la sociedad. Es un peligro social. No puede salir de la cárcel. Y sabe perfectamente el congresista Tucto que todo el país protestaría pues inmediatamente, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido estar hablando tonterías y movilizando a la opinión pública en su contra, ¿no? Cuando todos sabemos que eso no va a pasar. Mucha Así gente pasa. está cuestionando que el congresista Lescano no fue a la Comisión de Sí, Ética. eso lo he leído ayer. Muchas ¿Y personas están escribiéndonos pasó? qué pasó con el congresista Lescano. Así es. Qué raro, ¿no? Hay que llamarlo. Hay que llamarlo. Congresista Lescano, ¿qué pasó? ¿Dónde está usted? Le habían ofrecido ser ministro, seguramente, y por eso no había ido. ¿Ya? Dice, lo de ética ya no es blindaje, dice el señor Sosa, es caparazón. ¿Ya? Sí, hay también toda una discusión, a ver, otra cosa que quiero responder sobre el tema del crucifijo. ¿Ya? Me ponen acá, si una ministra pide retirar el crucifijo, está en su legítimo derecho, pero que no lo pida para todos. Ella no lo pidió para No, todos. para ella. Claro, cuando le toca a ella juramentar que pida su retiro o le tiene miedo a Dios. No, aparentemente la señora ministra de Salud es judía. Hay tres ministros que pidieron Porque que no son creyentes claro. o porque tienen otra religión. Entonces, si yo soy judío, ¿por qué me voy a arrodillar delante del crucifijo? Si esa no es mi convicción. Así es. Estoy Y mintiendo. ellos no juran, prometen. Prometen, porque en realidad esto es una farsa. Ujú. Y dos, si eres una persona con cierta honestidad espiritual, y que espero que las hayan, y ayer hemos visto varios casos, retiras el crucifijo porque simple y llanamente tú no tienes fe. O sea, yo no les pido que vayan a misa todos los domingos, ¿no? Porque ya, para eso ya pues tienes que estar loco, ¿no? No, porque si estaría el crucifijo sería una burla. Exactamente. Sería una burla, ¿no? Ya, O sea, pero hacer un circo de eso. exactamente. Y yo es más, yo propondría que se retiren todos los crucifijos de todos los juramentos que se hacen en el Perú.
Porque justamente por respeto a Cristo, porque hay Sí. que ver cada uno que jura. Hay que ver cada sinvergüenza rodeado delante de su crucifijo. O sea, ¿qué culpa tiene Cristo como se lo volvieran a crucificar? O sea, miren, cuando yo me gradué de abogada, yo estoy en la Universidad Católica, también, tú también seguramente te ha pasado lo mismo, cuando sustentabas ya la tesis de grado académico, juramentabas defender la Constitución, pero juramentabas delante del crucifijo. Cuando juramenté en el colegio de abogados, juramentabas defender la Constitución. O sea, no es un juramento banal, ¿no es cierto? Cuando tú te casas por la iglesia, prometes ante Dios y ante los demás, ¿no es cierto?, mantener esos votos que estás haciendo en tu matrimonio. Entonces, son, digamos, momentos muy importantes en la vida de una persona. Pero yo considero que ya a estas alturas, para las cosas que no son estrictamente sacramentales, deberían retirarse los crucifijos. Cuando uno va al Poder Judicial a dar su testimonio, te sacan un crucifijo y tienes que jurar delante de la Biblia y el crucifijo. Entonces el juez saca del cajón el crucifijo y la banderita peruana, ¿no? O el fiscal, tiene que jurar. Y en el Congreso igual, ¿no es cierto? Entonces, la verdad, que ese no es un lugar para... Debería estar Dios, por supuesto, debería estar, ¿no? Pero no está, pues. Claro, Entonces, si eres una persona de fe, jurar delante del crucifijo es validero, tiene tiene peso sentido. y es bueno. Pero si una persona no es creyente, no, Así es, yo es una entiendo, burla. así es, entiendo que la visita del Papa sí asistas como ministro de Estado porque eres parte de un Estado y recibes al jefe de Estado con su gabinete también, porque viene Sí. con su mismo gabinete. En eso estamos de acuerdo. Pero ya la parte del crucifijo sí me parece que no es correcta y que es más, debería retirarse, punto. Y que todos deberían prometer. La promesa de un hombre decente vale más que un acto falso, completamente falso, y además que implica una burla para los que sí somos creyentes. Así es. Eso es lo que más cuela. Tú dices, no puede estar jurando delante de Dios después de todo lo que ha mentido. O sea, qué bárbaro para haber mentido. Y bien arrodillado delante del crucifijo. Entonces tú dices, ¿qué culpa tiene Dios de toda esta vaina? No, llévenselo, por favor, llévenselo. Son 3 ministros de Estado que ayer pidieron retirar el crucifijo. Claro, entiendo, no estoy segura, entiendo que la ministra de Salud no profesa la religión católica porque fue educada en otra religión. Ujú. Y no solo por su apellido, sino porque su maestría, su especialidad la ha hecho en Israel. Entonces, me parece que tiene otro tipo de espiritualidad absolutamente admisible en un país que tiene libertad de culto, según Así la es. Constitución. Pero no puedes obligar a la gente a juramentar delante de un crucifijo, además, cuando no tiene esa convicción religiosa. Porque para esa persona, además, no significa nada. Sí. No significa absolutamente nada. Es más, podría no retirarlo y cometer la hipocresía, ¿no es cierto?, de estar ahí y esa hipocresía hacerla valer como, miren qué bonito soy, qué católico soy. Porque el pueblo peruano es católico en su mayoría. Le guste o no le guste a nuestros hermanos evangélicos, tenemos la visita del Papa para demostrarlo. O sea, la gente es católica en su mayoría, vive su espiritualidad en muchas maneras, de muchas formas de manifestarla, pero es católica y aprecia a una persona que tiene una vida espiritual. Entonces no puedes aprovecharte políticamente de ese sentimiento, ¿no?, para manipularlo a tu favor y decir, miren, qué buen católico soy muy buen católico, ¿ah? Por favor, yo no voy a robar, yo no me voy a portar mal, yo no voy a mentir, ¿no? Yo no le voy a sacar la vuelta a mi mujer. Y después. Y después, y sus vidas personales, mire, no sé, ¿no? O sea, Nosotros no hablamos de las vidas personales, hablamos claro, del trabajo. ahí ya no entro, ya, porque ahí a Jesucito le mete su cachetadón a cada uno, caracho. Es que de verdad, pues, o sea, todos sabemos que hay cosas que no se pueden hacer. Y una Así. de esas es jurar delante de Dios o delante de un crucifijo, cuando tu vida personal no tiene ninguna relación. Ahora que hablas del Ninguna relación. cachetado, me acabo de acordar de la cachetada que recibió Guido Lombardi, el congresista. Claro, el otro día, qué barbaridad, ¿no? Sí, pues, me dice acá, en mis tiempos de litigio, doctora, Carlos Rodríguez, había un juez que tenía en el juzgado imágenes, crucifijos, y hacía jurar a todos. Fue el primero que me pidió plata para sentenciar en un caso. ¿Ves? Eso es lo que pasa. En el mismo cajón donde tienen el crucifijo, lo abren para que metas la plata.
No estoy hablando de cosas que no he visto. O sea, eso es lo que pasa en el Poder Judicial. Entonces, por favor, saquen los crucifijos. Un día estaba yo en misa y el padre decía lo mismo en el sermón. Si hay alguien acá, por favor, del Poder Judicial, les ruego que saquen los crucifijos. Los jueces piden plata al lado del Cristo. O sea, te hacen jurar ante Dios y después te piden plata. ¿Qué es esto? ¿No es cierto? Entonces hay que tener un poco de conciencia de a dónde estamos metiendo a Dios. Obviamente yo creo en la separación de Iglesia-Estado, pero más que la separación de Iglesia-Estado, creo en el respeto a las creencias de todos los católicos en el Claro. Perú. Y no podemos mezclar las cosas porque de verdad que es una ofensa. Es una ofensa. Es una ofensa. O sea, leyendo, hay personas que no lo leen bien, pero leyendo bien el asunto es una ofensa. Es una Que estén- ofensa. es una burla que una persona no creyente esté O sea, ¿jura usted ante juramentando Dios ante Dios. que ante estos santos evangelios? Ya, yo no creo en Dios y yo no creo en esos Menos santos en los santos evangelios. evangelios. Sí, sí, juro. Oiga, ¿y usted no cree ni en los santos evangelios? ¿Nunca los ha visto en su vida? ¿No los ha leído? ¿No sabe de qué se tratan? ¿No es cierto? Un libro que para usted no significa nada y un Dios que para usted no significa absolutamente nada. Entonces, ¿por qué vas a jurar? ¿No es cierto? Hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. Y el hecho que se haya realizado en el patio, esto Pedro Pablo Kuczynski lo empezó, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ahí decían, no, como nunca en el patio de honor. No, lo que pasa es que fíjense, cuando se juramenta a un solo ministro, normalmente va su familia, algunos invitados especiales y los funcionarios de Estado. Pero cuando se juramenta un gabinete entero, se van todos sus familiares y amigos, invitados especiales, funcionarios. Estás hablando de una multitud de gente, ¿ya? Y el Salón de los Espejos es un salón muy grande, pero no tan cómodo, digamos, como para hacer esta juramentación, que considero yo se ha hecho bien en el patio de afuera, porque si no, no entran. Y ahí hay un tema hasta de defensa civil, ¿no es cierto? Entonces es mejor hacerlo afuera, me parece, ¿no? Por comodidad, ¿no? Y porque son muchos. O sea, hemos con los años tenido cada vez más gabinetes, o sea, perdón, más ministros. Más ministros, ¿no? Más ministros. La República Peruana se fundó con 5 ministros. Y son en el orden de llamar, cuando llaman a los ministros, Es en el orden de creación de los ministerios. Exactamente. Yo Pero eso es muy extraño, sí, sí. pero ¿por qué llaman primero el de Sí, sí. Economía? Porque lo primero que se crea es el Ministerio de Hacienda. Primero se crea Relaciones Exteriores, Hacienda, lo que se llamaba Gobierno Interior, que es Interior hoy. ¿Ya? Esos fueron los 3 primeros ministerios básicos. ¿Ya? Y de ahí se van aumentando fomento, que es producción ahora, etcétera, ¿no? Entonces, fomento de obras públicas, por ejemplo, ¿no? Pero luego cambian de nombre. Entonces, el último ministerio creado, que es el MIDIS, me parece, es la última que juramenta, Así es. ¿no? Pero el orden lo tengo acá. Primero es Economía y Finanzas, después Relaciones Exteriores, Agricultura. Este orden no es el correcto. Justicia es de los primeros también, ¿no? Pero cambia una y otra vez, ¿no? Defensa también, se llamaba Ministerio de Guerra originalmente, Ministerio de Guerra. ¿no? Entonces, esos son de los más antiguos. Pero, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Comercio Exterior y Turismo es un ministerio nuevo. Mujer y Poblaciones Vulnerables es un ministerio nuevo. Cultura es un ministerio nuevo. Medio Ambiente es un ministerio nuevo. Son ministerios de los últimos 20 años. Entonces, son los últimos que juramentan. Y son en el Consejo de Ministros, en una mesa que se ve, los que se sientan más lejos del presidente. O sea, el presidente está en la punta y a su lado está el canciller y el ministro de Economía y Finanzas. ¿Ya? Y de ahí se van sentando por orden de creación. Los que están más lejos. El ambiente y la cultura está lejos del presidente, ¿no? Así que están ahí por orden de creación. Hay una idea de fusionar ministerios, porque tenemos demasiados ministerios, mucho funcionario público. Mira, el tema de reforma del Estado es un tema que también va a estar pendiente y no se va a retomar hasta dentro de otro gobierno, ¿no? Lo que ha dicho Fernando Rospigliosi es cierta, ¿no? O sea, yo no creo que el señor Vizcarra tenga posibilidad de reformar nada. O sea, va a poder mantener el status quo, pero grandes e importantes reformas que ya se están sintiendo cada vez más apremiantes no se van a hacer. O sea, van a seguir manteniendo un país que tiene el 70% de su PIB en la informalidad, necesita algunas reformas, ¿no? Y no las tiene. Y no hay posibilidad que las hagan. O sea, así de fácil. ¿Es un problema urgente? Es un problema urgente, sí, pero el tema del trabajo, de la formalidad en el trabajo, es un tema que no se va a poder, digamos, enfrentar, lamentablemente. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque no hay voluntad política, ni hay voluntad de las partes, ni de los trabajadores informales, ni de los formales, ni de los empresarios. O sea, es un problema que en realidad nadie quiere arreglar, ¿no? Entonces, pero que debería ser arreglado.
y cosas más, ¿no es cierto? En fin, así estamos. ¿Qué más tenemos antes de despedirnos? Bueno, acá Elizabeth Vizcarra, yo no me di cuenta, dice, alguien se dio cuenta que el presidente juramentaba, decía señor ingeniero, señor economista, etcétera, y para las damas solamente decía señora. ¿Ah? Ah, no me Y fijé. son, yo tampoco, y son mejor preparadas para muchos en estudios y en títulos. Bueno, esos son pues problemas culturales, ¿no? A veces tenemos tan metido dentro de nosotros determinadas conductas sociales que incluso en público, en una ceremonia pública, se olvidan y se conducen de esa manera, ¿no es cierto? Pero bueno, a cambiarlo, qué bueno que lo notó, a cambiarlo Sí. para la próxima Nos vez. vamos, Rosa María. Nos tenemos que ir con gabinete nuevo y todo, nos tenemos que ir hasta mañana. Hasta mañana. Esperamos que pronto veamos algunos resultados. Ojalá. Pronto. Ojalá. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Claro, 11 años, 12 años alcalde de San Miguel, ¿no es cierto? Entonces, sí es una persona, intentó ser alcalde de Lima, tiene una trayectoria política, vino del PPC originalmente, después se pasó a Peruanos por el Cambio, y hoy básicamente es un independiente, ¿no? Porque si es que Peruanos por el Cambio todavía existe, ¿no? No, bueno, Cheput ha dicho que existe y que Pedro Pablo sigue liderando. Bueno, eso decía él de Toledo también, ya cuando el partido agonizaba, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una percepción particular, pero no hay, pues, en el fondo, estructuras partidarias organizadas que puedan proveer de cuadros. Entonces, gabinetes políticos no pueden haber si no hay partidos políticos. Y como no hay partidos políticos, no sé de dónde van a sacar gabinetes políticos. Ahora, personas que han pasado por la administración pública, todas las de este gabinete, en altos cargos, sí. Eso está clarísimo, eso es lo que los une, ¿no? Ahora, personas con visiones completamente distintas, también. También el ministro de Trabajo no tiene relación alguna, reitero, con el ministro de Producción, en absoluto. No sé cómo va a funcionar eso, ¿no? Ahora, luego han habido ayer ya varias discrepancias con nombramientos particulares. Ya adelanté la ministra de Salud. Muy cuestionada. Por los médicos, porque dicen que como viceministra de la ministra García no hizo una buena gestión, al margen de sus ideas particulares, porque ya la han estado acusando de proabortera o tonterías por el estilo. Yo puedo entender el tema de gestión, lo que no entiendo son los prejuicios ideológicos. También hay alguna preocupación con por ejemplo, el ministro de Defensa, que ha sido viceministro, cierto, pero es uno de los que firmó el acta de sujeción con Montesinos. Entonces, obviamente a todos los obligaron a firmar, efectivamente están en una situación en la cual fueron obligados a hacer algo que no querían hacer, pero de todas maneras está ahí la discusión, ¿no? En fin, no sé qué otras cosas tienes tú. Edwin Herboso López nos dice, los médicos están molestos por que siempre ningunean a las enfermeras y ahora una es ministra. Pero en desarrollo de inclusión en el social. tema, sí. En desarrollo de inclusión social en MIDIS hay una enfermera y doctora en antropología. O sea, son dos carreras, ¿no es cierto? Especialista en gestión de políticas públicas y programas de desarrollo social. Y hay otra médico cirujana que es la ministra de Salud, ¿no? Ahora, si llegará el día en que una enfermera sea ministra de Salud, para que les den mucha cola a los médicos y se aprendan a ser un poco más humildes, ¿no? Habla de Jerezi, nos piden. Bueno, el problema de Heresi es complicado. Yo lo había dejado para el final porque es complicado, como digo, esto no obedece, creo yo, a una estructura partidaria ni a una cuota, porque no hay una cuota aprista, no hay una cuota fujimorista que yo pueda observar, no hay una cuota de Acción Popular, no hay una cuota de APP, salvo que uno diga que Villanueva es APP, Heresi es Peruanos por el Cambio, y bueno, y nuestro presidente Vizcarra, su papá era aprista, no se me ocurriría de dónde sacar esas cuotas. Pero lo que sí pasa con Heresi es que Heresi tuvo una opinión, declaraciones fuertes en enero de este año a favor del indulto de Alberto Fujimori. Al margen de sus amistades, porque yo respeto que la gente pues sea amiga de sus amigos en las buenas y en las malas, es público y notorio. El señor Heresi es muy amigo de Alex Curi, que ha hecho trabajo municipal en el Callao, en la provincia de Callao, durante muchos años fue secretario general de la región Callao. Entonces sí, efectivamente hay
tiene, tiene ahí una, digamos, una relación que puede ser vista por la opinión pública como negativa, porque efectivamente Al-Escuri está en la cárcel, o sea, no, y Félix Moreno está procesado, es decir, sus amigos chalacos pues están en problemas, ¿no? Yo creo que ser ministro de Justicia, para lo único que puede servir es para mejorar las condiciones carcelarias, pero no saca a nadie de la cárcel, por si acaso ayer leía, viene a sacarlos de la cárcel. No, el ministro de Justicia no puede sacar a nadie de la cárcel, lo tiene que hacer un juez. ¿Puede mejorar a través del INPE las condiciones carcelarias? Sí, puede mejorar, pero para todos, ¿no? No solamente para los que están ahí ahora. Eso por un lado. Y por otro lado, podría tramitarse un indulto presidencial a favor de sus amistades. Bueno, de los condenados sí, pero tendría que haber pues alguna razón de fondo para justificarlo. En todo caso, el tema que a mí sí me preocupa es el caso de Alberto Fujimori, porque él se manifestó absolutamente a favor de una resolución de indulto que es nula por donde se la mire, como se lo dijo claramente al presidente Pedro Pablo Kuczynski y al señor Vizcarra, claramente Marisol Pérez Tello, cuando fue ministra de Justicia. Se lo dijo a todo el gabinete. No se puede. Se lo dijo Fernando Zavala. No se puede. No tiene las condiciones para ser indultado por razones humanitarias. ¿Podemos hacer algo a nivel continental? Sí, podemos hacer algún tipo de tratado continental para tratar casos especiales de gente mayor de tantos años. Sí, pero solos no nos podemos mandar a desafiar, ¿no es cierto?, la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, hiérese, y sobre esta materia se le pregunta el día domingo, y lo único que hace es balbucear y decir que el Perú va a cumplir todos los tratados que ha suscrito. Obviamente, ¿no? No se me ocurre otra cosa, ¿no? Y bueno, eso es lo que les puedo decir de lo que he visto en el gabinete. Lo otro es un discurso un poco sonzón. Discúlpenme que use la palabra, ¿ya? Pero ya estamos viejos para que nos digan todos unidos, sin odios ni rencores, nos vamos a agarrar de la manito y vamos a trabajar juntos. Así no funciona el Estado, ¿no? El señor César Villanueva ha dicho que los funcionarios van a ir, que no puede ser que un funcionario que tenga agua vaya a resolver el problema de las personas que no tienen agua. Entonces se van a tener que ir a vivir con la gente que no tienen agua para que resuelvan el problema. Ah, qué bonito suena. Ya, entonces el señor ingeniero Piqué, que es un hombre mayor, ¿no es cierto?, va a tener que ir a vivir, ¿no es cierto?, con la gente que no tiene agua hasta que tenga agua. ¿Esa es la idea del señor César Villanueva? Eso es un absurdo, pues. ¿No es cierto? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Hay formas de frasear las cosas que son un poco más felices, ¿no? No, yo creo que decirle a la gente que no te preocupes, que el ministro viene a vivir contigo hasta que tú tengas agua, es bastante disparatado considerando la cantidad de peruanos que no tienen agua, ¿no? Y que desde el escritorio no se resuelve nada. Desde el escritorio se resuelve mucho. Se resuelve, por ejemplo, entregar la plata que hay que dar para hacer la obra. Se resuelve, por ejemplo, quién va a ser el postor en la licitación. Todo eso se hace desde un escritorio y eso le toca hacer a un ministro. ¿No es cierto? Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Hay muchas preguntas de ustedes. Me marcan la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 18 minutos. Estamos a través de la red Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, conectados con Arequipa a través de Radio San Martín, con Chimbote a través de RSD Radio Santo Domingo, con Cusco a través de Radio Veritas, con Ucayali a través de Radio Cepagua, con Lima, en Lima a través de Radio Santa Rosa, en la Convención a través de Radio Quillabamba, en Puerto Maldonado, con Radio Madre de Dios. Ya estamos unidos, Rosa María, continuamos con el programa. Bueno, hay varios retos para este gabinete, pero también vamos a seguir hablando de algunos de nuestros nuevos ministros, que como dice José Alejandro Godoy en un largo post que les recomiendo, presentan más incógnitas que certezas, ¿no? Porque no son personajes conocidos, aun cuando han estado muchos años en la administración pública. Y que reitero, la mayoría, digamos casi la mitad, han sido o ministro o viceministros del gabinete Zavala. Entonces son muy de hace poco. Por ejemplo, el embajador Néstor Popolicio, ustedes recordarán, ha sido viceministro del canciller Luna, ¿no es cierto? Hay ahí noticias vinculadas a un traslado de dinero desde el Torretagle al Servicio de Inteligencia en 1998, ¿no es cierto? Y la expedición de un pasaporte diplomático a Vladimiro Montesinos, ¿no es cierto? Y por supuesto la historia con Francia, que se las he contado yo.
¿no? Este señor creyó que Ollanta y Nadine Heredia se iban a asilar en la Embajada de Francia, ¿no? Y prohibió a los diplomáticos peruanos ir a la Embajada de Francia el año pasado, el 14 de julio, pero no le dijo nada, su canciller, no él, no le dijo nada al presidente de la República, que sí se presentó, un papelonazo, ¿no? El ministro de Defensa, que ha sido viceministro ahorita, viceministro durante la gestión de Jorge Kisik, o sea, en el gabinete de Mercedes Arauz, se le cuestiona por haber firmado el arte de sujeción, lo cual les estaba contando, ¿no es cierto? Entonces es complicado. David Tuesta, que es el ministro de Economía, es muy ortodoxo, o sea, no es una persona que viene de un sector más social, no, es un ortodoxo económico. De nuevo, ¿cómo se va a llevar con el señor Cristian Sánchez? No tenemos ni idea. Aparentemente ha sido recomendado Luis Carranza, ¿no es cierto?, con el que ha trabajado en varios temas en la CAF, en la Comisión Andina de Fomento, ¿no es cierto? El señor Mauro Medina, que es viceministro, él fue viceministro de Orden Interno durante la gestión de Daniel Urresti. O sea, en realidad es un poquito más allá, está en retiro desde el 2010. Tiene buena fama, vamos a hablar ahora con Fernando Rospigliosi para que nos lo confirme, ¿no es cierto? Y ojalá, no sabemos si va a retomar los esfuerzos hechos por Carlos Basombrío, porque esa era una reforma en marcha, ¿no es cierto? El caso de Daniel Alfaro es complicado, porque Daniel Alfaro llega al Ministerio de Educación por de la mano de Jaime Saavedra, pero solo llega a trabajar con Jaime Saavedra 2 meses, nada más. A Jaime Saavedra lo votan, a él lo hacen director general de Educación Técnico Productiva y Superior Tecnológica y Artística, ¿ya? Y a él lo votan, también a Alfaro lo vota Idel Wexler, ¿ya? Entonces, pero ha pasado también por Mincentur y por el Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? Entonces, es interesante porque no es un conservador en temas de género, en toda esta tontería, pero vamos a ver cómo funciona. Lo cierto es que es curioso, ¿no? Lo contrata Saavedra, lo vota Wexler y ahora es ministro de Educación. La vida da vueltas, como decían ayer en el Twitter. Silvia Pesá es la candidata Cuco, acá dice Alejandro. Alejandro es el Cuco. Por un lado de los médicos, ¿no es cierto? Y por otro lado, porque tiene una especialidad en salud reproductiva y sexual, ¿no es cierto? Ella hizo su especialidad en Israel. Entonces, claro, va a recibir harto embate conservador. Parece la primera víctima, ¿no? Ha sido viceministra también de la gestión de Patricia García en el gabinete Zavala. Cristian Sánchez, en trabajo, tiene una reputación de ser muy conocedor del sector. Eso sí, no hay ninguna discusión. Es más, fue jefe de SUNAFIL, de que es la Superintendencia Nacional de Formalización e Inspección Laboral, ¿ya? Entonces, él ha sostenido siempre que los sobrecostos laborales pues no existen y son un producto de la imaginación de los empresarios. Es la persona más de izquierda. Yo les decía ayer, si a la Confiem debe estar llorando, puse en Twitter, porque si no les gustan los rojos, es rojo como un rocoto, o sea que no creo que les guste mucho, ¿no? Y no sé cómo se va a llevar bien con el ministro de Economía y con los ministros de Producción, ¿no es cierto? Gustavo Mostajo, que va a Agricultura, lo que se sabe es que es un técnico que viene de Senasa, ¿no? Y ha sido agregado agrícola en Brasil, ¿no? Salvador Heresi, bueno, ya sabemos todos los temas que hemos mencionado, el tema de las amistades peligrosas, su gusto por los bailes, ¿no es cierto? Y un entorno de tendencias muy conservadoras. O sea, él es muy amigo de una señora que difama en internet, ¿no es cierto? Y que ahora recién me entero pues que era tremendamente católica, uno nunca sabe esas cosas, ¿no? Pero que yo la haya visto, no, pero en fin. Daniel Córdoba es complicado su posición también, porque acuerden ustedes que quiso ser candidato presidencial del PPC, sacó unos tremendos avisos en el periódico, y obviamente en ese entonces el señor Carlos Castro, presidente del... No es Carlos Castro, es Castro de apellido, pero no es Carlos, me estoy equivocando. Bueno, se lo comió vivo con zapatos y todo. O sea, le hicieron una... ¿cómo les explico? Una ofensiva desde el PPC absolutamente brutal, que lo puso fuera del juego, completamente fuera del juego. Se ha dedicado a temas muy privados. Ha trabajado en 2 universidades, en la UPC y en la Pacífico,
y sus temas son netamente privados y de relaciones públicas. Ese es su margen de experiencia, además de ser economista. Pero sí, acá dicen, se menciona que su carácter, dice, es un carácter poco proclive a críticas. Yo lo he tenido que bloquear en internet, en Twitter, porque me insultó. Sí, lo tengo Sí. bloqueado, sí, y hacer que sea ministro no lo convierte en una mejor persona, ¿no? O sea, espero que comience a hacerlo, pero sí, porque cuando lo vocearon para ser jefe de SUNEDU, yo dije que tenía que ser una mala información, porque no era una persona que tuviera, ¿no es cierto?, salvo haber sido decano de economía, ¿no es cierto?, para ser jefe de SUNEDU, no le veía, pues, no sé, ¿no?, las características necesarias. Un escándalo. Entonces, bueno, está bloqueado. Ya está. Roger Valencia, como contaba, ha sido hasta ayer el viceministro de Turismo y Comercio Exterior. Entonces dice, hasta ayer, o sea, hasta ahorita. Francisco Ismoes ha sido gerente de minera Milpo y ha trabajado muchos años en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ¿no es cierto? Y él es un minero, digamos, un abogado, porque es abogado de la Católica, muy vinculado a la minería. Ojalá que se revitalice el sector, porque lo que se necesita es mucha inversión. El mismo ministro Edmer Trujillo, el que juramentó en la clandestinidad, ayer volvió a juramentar como Dios manda, ¿no es cierto? Y es una persona de absoluta confianza en Martín Vizcarra. O sea, si lo trae de ministro de nuevo, cuando había salido del gabinete Zavala, es por algo, ¿no? Javier Piqué es un profesor, como decíamos, de la UNI, con mucha experiencia en todo lo que es sismoresistencia, ¿ya? Como todos los expertos casi que trabajan en el Instituto Peruano Japonés. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8:01, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Ya nos escucha Arequipa en Radio San Martín, Cusco nos escucha a través de Radio Veritas, Ucayali a través de Radio Cepagua, La Convención a través de Radio Quillabamba, Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios, Chimbote a través de RSD Radio Santo Domingo, Lima a través de Radio Santa Rosa y todo esto es la red Sodomco, y nuestros amigos de Ayacucho que nos escuchan a través de La Voz de Ayacucho y de Huánuco a través de Radio Huánuco 94.7. Estaba leyendo. Bueno, ¿Cómo está, muy Rosa buenos María? días, amigos. Se acabó el misterio, por lo menos ayer a las 4 de la tarde concluyó el misterio. Los ministros han juramentado, los invitados a la juramentación ni siquiera sabían quiénes iban a juramentar, así de misterioso ha sido el asunto, y sobre todo ha sido misterioso, eso se ha reconstruido después, porque en algunos casos se ha cambiado muchas veces de candidato o candidata, o se ha ofrecido carteras a personas que han aceptado y luego se les ha dicho que no. Parece que el caso más crítico en esta práctica ha sido el caso de educación. En este caso ya había aceptado una profesional de nombre Flor Pablo, que por supuesto había aceptado ser ministra de Educación. Sin embargo, fue desembarcada a último minuto. Me dicen que por grupos conservadores están tratando de tomar esta bandera de la educación, no para que su hijo aprenda más, señora, sino para que su hijo no sea homosexualizado por las fuerzas satánicas del mar y tonterías por el estilo. Pero en fin, al fin se colocó a un ministro que parece ser que sí, también puede dar perfectamente la talla en el manejo educativo. ¿Qué cosa tienen en común? Yo he estado pensando desde ayer, ¿qué cosa tienen en común estos ministros? Bueno, a primera impresión, poco. El ministro de Trabajo, Cristian Sánchez, es una persona que viene de la izquierda, que tiene una vocación pro trabajador, antiempresario, que está en contra de la flexibilización laboral, en contra de la eliminación de la estabilidad laboral absoluta, en favor de más derechos, más rígido aún el empleo. Yo no creo que tenga absolutamente nada en común con Daniel Córdoba, que es una persona que viene del mundo de la inversión, de la actividad privada, que más bien está a favor de la flexibilización laboral. O sea,
Y Francisco Ismos, que es un abogado que viene del sector privado, del sector energía y minas por muchos años, y a quien yo conozco personalmente hace muchos años, no creo que comulgue mucho con las ideas del ministro de Trabajo. Es decir, los sectores productivos están en manos de personas que no tienen ninguna comunión, digamos, con el ministro de Trabajo, con el cual deberían tener alguna, ¿no es cierto? La otra característica común es que de los 17 puestos, 7 son viceministros. Viceministros, casi todos de la era Zavala. Entonces, el señor Vizcarra ha recurrido a lo que ha tenido a mano. Eso es lo que hay que decir. En una era de crisis de partidos políticos, donde los partidos no tienen cuadros, eso ya lo sabemos, y muchas veces no hay ni siquiera partidos, no se puede recurrir al partido. La preocupación que tuvimos muchos de que esto se iba a fujimorizar venía del hecho de que el fujimorismo, teniendo 72 congresistas, ¿no es cierto?, podía proveer, ¿no es cierto?, de algunos cuadros, entre comillas, aprobados, si no propios, aprobados por el fujimorismo. Lo cierto es que se ha recurrido a viceministros, y miren la cantidad de viceministros que hay. Por ejemplo, además, los que no son viceministros han tenido cargos importantes dentro en la gestión pública. Todos. Todos. Excepto Daniel Córdoba y Francisco Ismoes. Pero todos los demás han tenido cargos importantes en la gestión pública. Si no han sido viceministros. Entonces estamos hablando de bastantes cosas interesantes. Por ejemplo, tenemos Roger Valencia, ha sido viceministro de Turismo, ¿no es cierto? Clarísimo, ministro de Comercio Exterior y Turismo. El señor ministro de Educación, él ha sido director de Educación Técnico Productiva y Superior Tecnológica. No ha sido ministro, pero tiene un cargo de dirección nacional. El ministro de Transportes y Comunicaciones, ese ha sido ex ministro, no solo vice, ex ministro de Vivienda con este gobierno. La ministra de Cultura ha sido ex viceministra de Interculturalidad. La ministra de Salud, que ha sido duramente cuestionada por los médicos ayer, ha sido viceministra de Salud en la época de Patricia García y jefa del Instituto Nacional de Salud, que no es un instituto que sea poca cosa, ¿no es cierto? El general de la Policía Nacional del Perú, que es ministro del Interior, ¿no es cierto? El señor, acá lo tengo siempre, Mauro Medina, es ex viceministro de Orden Interno, también, ¿no es cierto? Tenemos que en Defensa Nacional, el general Huerta ha sido ex viceministro de Políticas para la Defensa. Después tenemos que, también tenemos, por ejemplo, en Ambiente, la señora Fabiola Muñoz ha sido ex directora de CERFOR. CERFOR es, digamos, un organismo público descentralizado muy importante, ¿no? Luego tenemos que en Relaciones Exteriores, el señor Popolicio ha sido pues viceministro de Luna, viceministro de José Antonio García Belaúnde. Es decir, hay un ministro, exministro, hay 7 ex viceministros. Entonces tú dices, bueno, este es ¿qué más tecnocrático que esto? No se me ocurre. Y algunos, los que no son viceministros, directores de organismos públicos descentralizados del Estado. Entonces, esto no es un gabinete nuevo. ¿Ah? No es nuevo. No es nuevo en el sentido que sea gente que no ha pasado por el Estado. Como repito, salvo los ministros vinculados con sectores productivos. El resto, toditos han pasado por el Estado, ¿no es cierto? Bueno, hay que decir que el ingeniero Piqué es más bien una persona del mundo académico, ¿no? El ministro de Vivienda es ingeniero civil, pero director del Centro Peruano Japonés de Investigación Sísmica, ¿no? Y es básicamente docente. Pero el resto, todos son, la ministra de la Mujer, me estaba olvidando también, ex viceministra. Entonces, tú dices, bueno, han recurrido a lo que tienen a mano. ¿Qué es lo que tienen a mano? El gabinete en el que estuvo Vizcarra. En el gabinete en que estuvo Vizcarra conoció a ministros y a viceministros. Entonces ha ido sobre los viceministros, básicamente, y sobre un ministro. Un ministro, 7 viceministros. Fuerte el componente de funcionarios públicos. El caso de Eresi es el único caso en el cual tenemos a una persona con actividad política previa, aun cuando él ha sido también funcionario público, es alcalde de San Miguel, del 2003 al 2014, o sea, ha sido 11 años alcalde de su especialidad, ¿no es cierto? Y Ana María Mendieta ha sido viceministra de la Mujer con
Carmen Omonte y Marcela Guaita. O sea, ella viene de la época de Toledo. la época de Toledo, pero es como se dice, una persona del sector, Ujú. ¿no es cierto? Es una sectora del sector. Y Fabiola Muñoz, como les decía, ha sido directora ejecutiva de Serfor. ¿Ya? Ahora, ha tenido algunas críticas de ONGs porque autorizó la venta de una madera que estaba incautada por su procedencia, ¿no? Entonces, hay ahí, abogada también tiene, digamos, algún nivel de crítica. Patricia Balbuena regresa al sector, fue viceministra de Interculturalidad, ella fue la que realizó los primeros procesos de consulta previa en el país, es profesora de Escuela de Gobierno de la PUC, acá dice José Alejandro, también soy docente, ¿ya? Y ha sido directora del programa Cuna Más, pero hasta hace muy pocos días, o sea, viene también del sector público. Midis tiene a la señora Liliana La Rosa Huertas, que es la actual decana del Colegio Nacional de Enfermeras. Ujú. Ya ha trabajado en Servir, en APSI, en el Ministerio de Salud, docente de la Escuela de Gobierno de la PUC, y es, según Infogop, es militante de Frente Amplio, ¿no? O sea, lo cual, igual que Cristian Sánchez, podría ser la otra, digamos, ficha de izquierda que hay dentro del gabinete. Eso es lo que tenemos hasta ahora, como ustedes verán, bien variopinto, pero con un alto componente, a ver, no les va a gustar la palabra, tecnocrático, pues, si todos vienen del sector público, o la gran mayoría, ¿de dónde más los van a sacar? De los que han administrado el Estado en los últimos años. Eso es. Así es. No hay más. ¿A dónde buscas? Debajo. Pues, o sea, el que se fue, ¿quién dejó debajo? Tal. Es bueno ya, Cristo. Y esa es la historia. Así estamos de ministros hoy. Esperemos que hagan un buen trabajo en su conjunto y de manera individual. Y que si el Congreso tiene algo que criticar, critique, pero para bien, ¿no? No con el ánimo de tumbarse ministros por tumbárselos, sino para, digamos, para finalmente tener un buen esquema de crecimiento. Creo que el Perú necesita con mucho ímpetu. David Tuesta ha tuiteado hace unas 7 horas, ministro de Economía, lo siguiente: vengo a darlo todo por mi país, me sumo al gran equipo del MEF. Eso quiere decir, me sumo es que no va a hacer cambios, se queda con la misma gente que hay probablemente. El país requiere romper la actual inercia. Bueno, eso ya todos lo sabemos. Requerimos crecer más y con responsabilidad. Gracias a Martín Vizcarra y a César Villanueva por la confianza, ¿no? Acá está, dicen que José Alejandro Godoy ha hecho su álbum Panini con las figuritas de los ministros. Nosotros vamos a llamar en un instante a Fernando Rospigliosi esta Sí. mañana, después de la pausa, justamente para preguntarle sobre el gabinete y en particular sobre el ministro del Interior, porque queremos saber si van a haber cambios o no ahí. Hay un trabajo en marcha. Es difícil a veces que los trabajos continúen en el Perú. Eso es una de las grandes preocupaciones. Y por el otro lado, gracias, me dice Raúl Castro, el presidente Raúl del PPC. Castro, también se me fue el nombre. Raúl. Estaba poniendo el nombre de nuestro editor de la República. Muy bien. Entonces, vamos a la pausa y nos estamos con Sí. Fernando Rospigliosi para hablar Vamos del a la interior pausa. y de los otros ministros. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 33 minutos, ya estamos con todo el Perú a través de la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación y también ya está en la línea telefónica nuestro invitado, el señor Fernando Rospigliosi, para hablarnos sobre el nuevo gabinete ministerial. Muy Rosa bien, María. buenos días, Fernando. Buenos días, Rosa María. Bueno, una primera pregunta que todos quisieran saber es ¿cuál es su opinión del nuevo ministro del Interior? Usted es una persona que conoce el sector y bueno, hay cierta preocupación. Bueno, yo lo conozco al general Mauro Medina desde que era coronel. Mi opinión sobre él es muy buena. Es un oficial que ha tenido una carrera destacada, es un hombre honesto y creo que podría hacerlo bien. Ojalá que tenga el respaldo necesario y pueda hacer las cosas que se necesitan. En fin, me parece que es una buena decisión ponerlo a él en el Ministerio del Interior. ¿Continuará con algún trabajo? ¿Usted cree que habrá una continuidad? Porque la gente, si ve algún resultado, quisiera, ¿no?, verlo en continuidad. Y a veces los ministros del Interior cuando llegan quieren refundarlo todo de nuevo.
¿Habrá continuidad? Mira, no lo sé, no tengo idea de eso, es difícil decirlo porque en realidad lamentablemente en el Ministerio del Interior no existen políticas definidas, no es como el Ministerio de Economía, digamos, que tiene una burocracia más o menos estable y hay líneas maestras trazadas desde hace décadas que funcionan más o menos, no importa el cambio de ministro, no importa el cambio de gobierno. En el Ministerio del Interior, desgraciadamente, no es así. No hay una política definida, no hay una política de gobierno, no la tenía PPK y obviamente no la tiene Vizcarra. Usualmente los presidentes no se ocupan del tema, salvo cuando ven algún asunto de popularidad de por medio. Entonces, no sé, vamos a ver. Medina conoce el sector, como digo, ha sido un policía por décadas y bueno, yo creo que hay cosas fundamentales que hay que hacer y que no se han hecho. Ahora, durante mucho tiempo se discutió y se dijo que era mejor la presencia de civiles en el cargo de ministro, digamos, que de policías en retiro. ¿Eso es así? Sí, yo siempre estoy con esa posición, pero en fin, probablemente el gobierno de Vizcarra no ha tenido nadie a mano, pero también hay un problema, ¿no? Muchas veces se pone a algunos civiles por asuntos políticos en ese ministerio. En el gobierno aprista ocurrió con frecuencia y hay algunos civiles que hacen desastres y usualmente cuando hay gente ignorante lo que hacen es dejar que la policía se maneje por sí sola. Eso ha ocurrido con mucha frecuencia en el país. Así que en este caso, en fin, veremos. Como digo, yo tengo expectativas de que pueda hacerlo bien el general Medina. Esperemos, además. Bueno, sobre el resto del gabinete, ¿qué impresión inicial? Mira, confieso que a la mayoría no los conozco, como creo que gran parte del país, por los currículos que han sido puestos en conocimiento a través de la prensa. Parece que, bueno, todos o la mayoría son personas destacadas que han tenido un papel significativo en sus respectivas profesiones, pero hay que verlos ahora al frente de este gabinete. Creo que hay una diferencia sustancial con lo que fue llamado el gabinete de lujo de Pedro Pablo Kuczynski, que tenía aparentemente muchas figuras renombradas y que al final resultó muy malo, por lo menos en la calificación que le dio la ciudadanía a la gestión, al trabajo de ese gobierno, fue muy malo. Entonces, esperemos, esta vez no hay tantas expectativas, no se trata de un gabinete de lujo, esperemos que los resultados sean mejores que los del gobierno anterior. Así es. Ahora, la mayoría, tenemos un exministro, un ex primer ministro, 7 viceministros, por lo menos 2 ex jefes de OPDs importantes. Digamos, es un gabinete en el cual se ha recurrido al Estado para poder conformarlo, al mismo funcionamiento del Estado en su mayoría. ¿Eso implica pues que hay una gran debilidad para buscar gente más allá de las oficinas del sector público? No sé cuál habrá sido el criterio, pero quizás, estoy aventurando, especulando, no sé si será así, pero quizás con toda esta historia que ha habido respecto a la puerta giratoria, a los intereses privados, cuya máxima expresión sin duda es Pedro Pablo Kuczynski, y yo creo que es una exageración ese tipo de críticas. No todos son como Kuczynski, no todos los que provienen del sector privado negocian mientras son funcionarios, al contrario, pero creo que quizás haya podido pesar ese criterio para escoger a un número significativo de ministros entre gente que ha trabajado por lo menos durante un tiempo en el sector público, aunque al parecer también todos, o la mayoría digo, no todos, tienen una trayectoria en el sector privado, ¿no? Claro.
Pero acá, le digo, la mayoría tiene una sectora más bien del sector público, salvo algunos casos que tienen que ver con los ministros de sectores productivos. El ministro de la Producción, Daniel Córdoba, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ismoes, provienen del sector privado, ¿no? El ministro David Tuesta de Economía viene de la CAF y del sector, digamos, de organismos internacionales. Pero todos ellos tienen una visión más o menos ortodoxa de la economía, pero no así el ministro de Trabajo, por ejemplo, que es un ministro que no cree que haya rigidez laboral en el Perú y que no cree que haya sobrecostos laborales y que no cree que haya que cambiar nada en lo cuanto refiere a derechos de los trabajadores. ¿Cómo se van a entender estas personas? Bueno, en el caso de trabajo, mucho se ha dicho que es importantísima la reforma laboral, pero la verdad es que nadie la ha hecho, ni Kuczynski, ni los gobiernos anteriores, ni nadie, porque es impopular y difícil de llevar adelante. Creo que en ese sentido este gobierno difícilmente va a emprender algún tipo de reforma y menos la laboral, teniendo en cuenta que es un gobierno débil, que no tiene bancada, que no tiene partido y que va a tener que manejarse con mucho cuidado y delicadeza. Así es que por ese lado realmente no creo que vaya a haber ni siquiera intentos de cambio, ¿no? Lamentablemente es así, pero esa es la realidad política y creo que a cualquiera le hubiera ocurrido en esas circunstancias. Claro, la ausencia de partidos, porque en realidad pocos partidos tenemos, y Vizcarra no tiene ninguno, porque Peruanos por el Cambio probablemente hasta se cambie de nombre, ha hecho que no hayan cuotas partidarias en este gabinete, ni nada que se les parezca. Tal vez sí vetos, pero no cuotas, ¿no? ¿Cómo se explica entonces la presencia de Salvador Heresi en un ministerio tan complicado como el Ministerio de Justicia, teniendo en cuenta que viene el tema del indulto de Alberto Fujimori? No sé, la verdad es que no sé si habrá habido alguna negociación, acuerdo, conversación con Peruanos por el Cambio, que es de donde proviene Salvador Heresi. La verdad es que no tengo idea. A mí me ha sorprendido, pero en fin, una de las características de Heresi es que tiene trayectoria política, ha sido alcalde, sí, ha sido militante del PPC, y bueno, congresista. Y yo creo que ese es un déficit importante del gobierno de Vizcarra, claro, que repite el error de Kuczynski. Exactamente. Se le decía, el único político es Heresi, digamos. Empresarial tenía un déficit de política. Y bueno, este gabinete también, solamente Heresi y Villanueva tienen trayectoria política. Entonces yo creo que ese es un problema, ¿no? Así es, o sea, efectivamente, salvo el primer ministro y el presidente, el único que tiene trayectoria política es Heresi. Todos los demás son básicamente burócratas, gente que viene del sector público, ¿no? Así es, y ojo, que este gobierno necesita mucha política, porque como sabemos, pues no tiene ningún sustento, entonces requiere negociar, conciliar, conversar, pero también plantarse firme cuando sea necesario, y eso requiere cierta experiencia y capacidad política. Ahora, bueno, es evidente que le van a dar el voto de investidura sin ninguna duda, porque el Congreso no se atrevería en esta ocasión a censurar este gabinete, porque simplemente tendría 2 censuras en su haber, aunque las quieran contar de otra manera, pero no puede liquidarse el Congreso, o sea que le van a tener que dar de todas maneras la confianza, la investidura, digamos. Pero de ahí para adelante sí pueden haber, pues, de nuevo a algunas víctimas individuales, ¿no? Y ahí comenzar de nuevo una espiral, digamos, de ataques entre el fujimorismo y el gobierno. Podría ser, pero yo creo que por lo menos al principio eso no va a ocurrir porque ya sabemos, pues, que ellos, los queiquistas y varios grupos son responsables de que Vizcarra esté en el gobierno. Ellos forzaron la salida de Pedro Pablo Kuczynski, entonces van a tener que sostener a este gobierno por lo menos durante un tiempo. Y si ocurriera eso, de que empiezan a golpear por aquí y por allá, ahí tendría que demostrarse la entereza y la muñeca de Vizcarra y de Villanueva para pararse firmes, ¿no? Y recurrir a la opinión pública y enfrentar cualquier intento de avasallamiento, porque si se dejan avasallar, yo creo que están liquidados, les va a ir muy mal.
Bueno, muy bien, esperemos eso también para que pueda haber un gobierno y la gente pueda tener un poco de prosperidad y paz en los próximos meses y sacar adelante al país. Muchísimas gracias a Fernando Rospigliosi por estar con nosotros Rosa María, hasta luego. esta mañana, dándonos unas pinceladas iniciales de este gabinete Villanueva. Vamos a una pausa. Todos me están preguntando sobre el caso de Yesenia Ponce. Un escándalo. Ya regreso por eso, volvemos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.